¿Te pasó de no haber obedecido, dice acá una chica, cuando el Espíritu Santo te marcó a la persona? Sí, muchas veces. Más de las que quizás puedo enumerar. Porque estamos aprendiendo. ¿Qué hago yo? Ahí le pido perdón al Señor, la verdad. Ya casi que no me pasa. Porque también aprendí el gusto que tiene la obediencia, ¿no? Pero a veces me pasó muchísimas veces. Y nada, he reconocido delante de Dios, le he pedido perdón. Y ojo, porque a veces, si no obedeces a Dios por 2 o 3 veces, ya Él te quita el don. No sé, o sea, a veces nosotros nos anulamos. Él es fiel. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, creo que Dios ya sabe con quiénes está lidiando, sí, por así decirlo. y sabe cuántas vamos a errar. Sí creo que es bueno decir, che, no, bueno, hoy me decido a tomar riesgos. Pero sí, muchas veces. Y me di cuenta que era Dios porque me causó tristeza. Y la tristeza que según Dios, dice la palabra, lleva al arrepentimiento. Y bueno, y estaba esperando la próxima oportunidad para obedecer. Y bueno, y es un aprendizaje, sí, muchas veces. Le pasó y me pasó y te pasará a ti. Sí, Y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. sí, te pasará a ti. Ok, bueno, seguimos. Top 3 libros, hago acá, nos metemos en un tema. Sí, bueno, acá se fueron de tema. Top 3 libros, voy a decirlos. Relación a la sanidad y la palabra esencial. Debo decir que en lo personal soy demasiado lector y somos una familia muy lectora. Entonces te podría decir un top 20, pero de sanidad te voy a decir Guía Esencial para la Sanidad de Randy Clark y Bill Johnson. Base. Obviamente la escritura, los evangelios. Los evangelios son los evangelios, full. Pablo le dijo a Timoteo algo que parece obvio, pero no es tan obvio. Le dijo, acuérdate de Jesucristo. Y yo decía, bueno, ¿qué? ¿Me voy a olvidar de Jesucristo? Pero a veces sí. Entonces, una forma que yo tengo de siempre estar con Jesús en mi mente y en mi corazón es continuamente leo los evangelios, una y otra vez. Aunque esté leyendo algo adelante, continuamente. Y los evangelios, o sea, estás viendo al maestro de maestros orar por sanidad. Pero bueno, Guía Esencial para la Sanidad de Bill Johnson, Randy Clark. Otro libro que para mí es clave es Cristo el Sanador de F.F. Bosworth. Ese es, pero reverendísimamente clave. Pero mal, muy clave es ese libro. Ese es muy clave. Y voy a dar un top 4 por ahí. Hay muchos más, pero uno que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo para encenderme. Quizás no te explica mucho, pero te enciende. Es Los Generales de Dios 2, que habla es el que es medio azulcito o lila. Y había otro, me lo acabo de olvidar. Ir, anunciar y demás. Bueno, mi libro le va a hacer muy bien también. Sí, yo creo que sí. Sí, obvio. O sea, pero si no... No, esos son para mí bases. Uno que a mí... Sí, justo estaba por decir. Y a mí el que... Bueno, cuando el cielo invade la tierra... Pero el que a mí más me impactó fue El poder sobrenatural de una mente transformada, del Pastor Bill. Ese a mí me destruyó. Hay más, pero esos para mí son los pilares. Y sí, Cristo el Sanador de F.F. Bosworth, si te sentís llamado a la sanidad, full. Pero mal, porque te da... Nunca vi un libro con tanta base bíblica tan clara. Anoten. Che, cómprenlos o descárguenlos, porque posta, Sí. José los leyó y fue algo que verdaderamente... Yo voy a decir esto, si vos estás con el corazón correcto al leer los libros, o sea, ¿a qué refiero con el corazón correcto? A un corazón hambriento por experimentar, el libro te va a ser una llave. Si es una mente hambrienta por información, bueno, solo eso, sí, lamentablemente. pero si tenés un corazón hambriento, léelos y ponelos en práctica. Yo no podía creer como yo iba a las iglesias a enseñar esto, que mucho está en el libro Guía Esencial para la Sanidad. No podía creer que muchos ya lo habían leído. Yo, ¿pero cómo lo viste y no lo practicaste? Claro. Yo nunca me había encontrado con ese libro. Apenas lo encontré, empecé a practicarlo. Entonces, leemos para poner en práctica. Esos 4 libros para mí
Full. Y alguien que yo miro mucho en relación a su ejecución de la sanidad es el profeta T.B. Joshua. Quizá vas a ver cosas como que él ora y hace así con la mano, pero nunca vi a alguien moverse en un don de fe y de milagros como ese hombre, y a mí me ayuda a creer por cosas mayores. Impresionante que ahora está en el cielo. Sí, mi vida. Falleció hace poco, pero impresionante. Todo lo que leas de Randy Clark en relación a la sanidad está bueno. Pero Randy Clark es un maestro de la sanidad. Tremendo. Seguramente voy a dejar en la descripción del video los nombres de los libros bien y de los nombres escritos, porque capaz que alguien pone Randy, tipo R-A-N-D-I. Que es Y igual, claro, sí, Randy Clark. Randy Clark. Bueno, genial. Seguimos. Tengo muchas preguntas, pero algunos se fueron de mambo y me empezaron a preguntar sobre los sueños. Vamos a tener un video sobre eso. Estamos en palabras de ciencia. Yo en eso también le pregunto a Nara, así que yo no soy muy... Sí, pero es que no las marqué porque... bueno, cuando entras a una casa y empezás a sentirte mal, ¿por qué puede ocurrir eso y qué se debe hacer? Bueno, empezamos de la respuesta bizarra. Fíjate lo que comiste anoche, claro. O sea, la respuesta más bizarra y poco sobrenatural. A veces es por una palabra de ciencia o un discernimiento que vos tenés, ¿no? Sobre algo. A mí me pasa cuando entro a las iglesias a predicar, quizás entro y me siento confundido. Yo digo, Señor, ¿cómo me voy a sentir confundido? Pero me siento confundido mal. No me acuerdo ni cómo me llamo, bueno, estaba confundido. Pero me siento confundido, como que no sé si tengo que predicar lo que tengo que predicar, Señor. Pero si yo tuve claridad antes. Y tuviste intimidad. Tuve intimidad con el Señor, estoy claro, pero entiendo que hay confusión en el ambiente. Y que Dios a través de la palabra va a traer claridad, y claramente es lo que pasa. O a veces estás cerca, entras a una casa y sentís mucha tristeza. Puede ser porque alguien ahí... Ahí yo creo que una de las claves para aprender a moverse con el Espíritu Santo es preguntar. Es comunicarse con la gente, hablar. Sí. Nos pasó volvemos a decir esto, desde la humildad. En esta casa hay tristeza, ¿quién es? Claro. ¿Quién es el depre? Claro. No, chicos, no. ¿Quién es el sad, el emo acá? Claro, no. Pero muchas veces nos pasó de que nosotros como líderes y qué sé yo, vamos a hacer visitas a las casas, que llegamos y nos sentíamos mal, y muchas veces tenía que ver con el ámbito, el ambiente espiritual del lugar. Quizá en el lugar había mucha hechicería, cosas espirituales, ¿no? O ataduras en las personas y demás. Y bueno, el mundo espiritual existe y se manifiesta, y nosotros somos como sensores, por así decirlo. Nuestro espíritu siente, está sensible. Entonces muchas veces sucede eso, ¿no? Y esto de preguntar, yo me sentí mal cuando entré a la casa. ¿Será que alguien acá se siente mal? ¿Tenés alguna opresión, alguna dolencia, no? Pero la clave de esto también es siempre que vamos a visitar un lugar y queremos que el Señor nos use, ir con ese corazón preparado, haber orado. Sí. Y también yo voy a decir esto, que no quiero ser un apagafuegos, pero también soy pastor. Claro. Entonces, el otro día alguien me dijo, ¿no? Y yo, porque en un lugar donde fuimos hubo mucha liberación y los demonios se manifestaban. Y uno salió cebado y me dice, ¿yo puedo hacer esto todos los días? Y yo, mira, bíblicamente la Biblia dice que es una señal el de echar fuera demonios. Pero, digo, Jesús envió a los discípulos a echar fuera demonios. O sea, los discípulos no echaron fuera demonios cuando ellos quisieron, sino que lo hicieron bajo autoridad. Entonces, es bueno. Bueno, después de esto voy a ir a visitar a mi tía que es bruja. Ojo, o sea, consulta con las autoridades, con líderes, porque a veces mandarnos solos es peligroso. Y no estar... Sí. No haber sido enseñado bien o entrenado en ese sentido. No te digo que tenés que tener una hiper mega... un super entrenamiento, pero sí que alguien te haya guiado, que alguien te haya sacado algunas dudas. Y si no, orá antes de salir, Señor, o sea, encomiendo mi camino a vos. O sea, que no me dejes hacer nada que vos no querés que yo haga. A papi le había pasado en su momento que él estaba en una campaña y le dijeron, él recién convertido, le dijeron,
vas a estar acompañando a alguien que esté orando por personas que tengan espíritus, demonios, le dijeron, sacate la corbata. Y él no entendía por qué le decían que se saque la corbata, ¿no? Y cuando fue con corbata, claro, el demonio que posee a la persona se manifestó y empezó a tomar el control del movimiento de la persona. Ahorcó a pobre viejo. Y lo ahorcó y fue tremendo. Como para dar un ejemplo, Sí. tenemos que estar preparados. Sí, ¿no? y más cuando ojo, o sea, cualquiera que es cristiano puede echar fuera demonio, en realidad sí, vamos a decir que sí, pero cuando no tenés experiencia, también vamos a decir que el mundo espiritual no es un juego, entonces es bueno moverse, y Jesús les enseñó a los discípulos a moverse bajo autoridad. Eso es muy bueno y es muy sano. Totalmente. Estoy leyendo las preguntas porque hay varias y estoy tratando de seleccionar. ¿Cómo saber si estás fluyendo bajo el don que Dios te quiere usar? Esa. Es muy buena. Y un poco la respondimos, pero estaría bueno tocarla un cachito. ¿Cómo sabemos si estás fluyendo en el don que Dios te quiere usar? Dijimos que la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo cuando nosotros nos movemos bajo su guía, como dijimos al principio, Él en relación a los dones nos puede hacer mover en los 9 dones, pero Él nos va a hacer casi siempre mover y poner una carga en el don que Él nos dio, que Él nos repartió. Dice que Él repartió según su voluntad. O sea, claro, según su voluntad. El Espíritu, no me quiero poner muy fricón con esto, pero la Biblia dice que Jesús reparte los ministerios. Efesios 4 dice, Jesús estableció apóstoles, profetas. Él, Jesús, no dice el Espíritu Santo, no dice el Padre, dice Jesús. Sabemos que los tres son uno, pero es Jesús. Después dice que el Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad. Y después dice la palabra que las operaciones son de Dios. La operación es la forma de operar el don. Por ahí yo opero, no sé, soplando, vamos a decir, aunque parezca loco. Y otro opera haciendo así. Son operaciones, formas de operar el don, ¿no? Pero ¿cómo saber si estás fluyendo en el don que Dios te dio? Bueno, si el Espíritu Santo te está guiando, Él te va a guiar al don que Dios te dio. Y cuando Él necesite que te muevas en otra cosa, Él te va a guiar. O sea, con esto de la operación, quiero dar un ejemplo, el barro en los ojos. Claro. ¿Qué sé yo? Hay cosas que el Señor guía. O la sombra de Pedro. ¿Cómo sería hoy, por ejemplo, si a un pastor lo ven que dice, ponete en mi sombra, que se piensa Pero Pedro lo hacía. Entonces, la operación es la forma en la que el don opera. Por ejemplo, la forma de operar del don que Dios me dio a mí en sanidad es una forma muy relacional. Si yo quiero hacer, ahora recibe, no me sale. A veces me ha salido, pero la operación del don se ha manifestado así. Pero la operación del don a través del Espíritu Santo de mi vida es de esa forma. Entonces, todo se resume a que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Tené confianza, el que hizo esa pregunta. Yo creo, Nara, y yo lo veo en vos, lo veo en Nair, lo veo en mí, lo veo en muchos de los chicos acá, de los locos que estamos, que casi siempre vos tenés carga por el estilo de don que recibiste. O sea, yo veo que Nara ama la sanidad, amamos los dones del Espíritu Santo, pero si yo podría ver una carga, ella ama más entrenar a las personas en lo profético, por ejemplo. No es que ella se mueve en sanidad, así todos los dones, parece como mamá que nos tira piropo, pero sí, yo por ejemplo tengo una carga especial, yo amo los 9 dones, friqueo los 9 dones, pero si vos ves mi biblioteca, yo tengo un poquito más de carga por los dones de milagros, de fe y de sanidad. Y si vos ves la mía, está llena de... Claro. Entonces, fíjate también esa carga, ¿no? Claro. ¿A qué predicadores escuchás por ahí? Claro. Entonces, por ahí es donde seguramente el Espíritu Santo tengas algo parecido a eso. Y con libertad. Tremendo. Con libertad. Otro acá, esta es la pregunta... Picante, la leíamos hoy tomando unos mates antes. Juan Pablo, te bendecimos. Muy buena. Muy buena. ¿Se puede tener don de ciencia si no fui bautizado por el ES, o sea, el Espíritu Santo? Yo creo que acá, Juan Pablo, la verdadera pregunta no es si puedo tener don de ciencia sin ser bautizado por el Espíritu Santo, es ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ajá. Esa es la cosa acá, en esta pregunta. Es la pregunta que está detrás de esa pregunta. Algunos creen que el bautismo del Espíritu Santo es cuando hablas en lenguas.
y que es la única evidencia. Otros creen que no. Por ejemplo, Randy Clark no cree en que... Cree en hablar en lenguas, sí, él de hecho habla en lenguas, pero él no cree que la única evidencia del bautismo es solo hablar en lengua. Entonces depende, yo no voy a decir esto o aquello, porque cada iglesia tiene su doctrina y yo quiero respetarla. Yo sí creo que hay una evidencia muy firme de que cuando el Espíritu Santo venía se hablaba en lenguas. Ahora, Josi, ahora hablo de mi experiencia, no doctrina. Josi, ¿viste gente que fluye en palabra de ciencia y no fue bautizada con las lenguas, vamos a decir así? Sí. Claro, sí, Axelito, entre paréntesis, chico de la iglesia que fluye en palabra de ciencia, pero no recibió las lenguas, vamos a decir. Ahora, Josi, ¿vos qué pensás? ¿Que el bautismo del Espíritu Santo es solo con hablar en lenguas? En mi vida hablé en lenguas cuando fui bautizado. Vos también, y hemos visto muchos que también. Pero sí he visto gente que no habla en lenguas. No voy a decir que no es bautizada por el Espíritu Santo porque no lo sé. Que fluye en palabra de ciencia. Ahora, mi recomendación es, si todavía no hablas en lenguas, busca el hablar en lenguas. Independientemente que ese sea el bautismo del Espíritu Santo o no, búscalo, porque es el regalo de hablar en nuevas lenguas no tiene precio. Ahí va, bueno. A ver, acá Elías dice, clave para empezar a experimentar las palabras de ciencia. Muy bueno, primero que nada, bueno, estudiarlas un poquito, saber de qué se trata, para saber después cómo fluir, y creo que ya en este video hablamos de muchísimas cosas, y después esperarlas. O sea, expectarlas. Yo creo que cuando uno tiene expectativa, yo siempre digo que la expectativa es como una atmósfera que uno crea para el Espíritu Santo. Entonces, no sé, vas a comprar la carnicería y la esperás. Entonces la esperás y... Sí, está esperando ese kilo de carne. Sí, la esperás. Entonces, ¿cómo comenzar? La esperás. Y cuando pensás que la recibís, o la recibís, porque puede ser o no, te arriesgas. Y después practicas. Pregunta para los que no saben. ¿De qué formas se pueden experimentar las palabras de ciencia? Yo siempre enseño, y las que yo aprendí son 4, ¿no? Que es sentir un dolor en el cuerpo, que esa yo veo que es específicamente, ajeno al tuyo, que es específicamente para sanidad. Yo siempre digo que alguien una vez me preguntó en un taller, eso no es bíblico, me dijo. Yo le dije, es verdad. Y fui al Señor y le digo, Señor, esto no es bíblico, dame un versículo. Y es cuando dice la palabra, y Jesús tuvo compasión de ellos y los sanó. Y cuando yo cliqué esa palabra en el diccionario que tengo, compasión, significa sentir el dolor del otro. Entonces, yo creo que esa palabra de ciencia es una manifestación de la compasión de Dios. Después es tener una impresión, que bueno, vos hablaste de esto, que es como una foto interna, ¿no? De algo, tener un pensamiento también, y después también a través de sueños. Esas son las 4 formas. Ahora, si compras ese libro, Guía Esencial para la Sanidad, o mi libro, en mi libro está más resumido, en el otro está más explicado, hablamos de eso. Bueno, entonces hay diversas formas. Diversas formas. A mí, por ejemplo, me pasa en el cuerpo, porque se alinea con la sanidad. Ahora, ¿me pasa de otra forma? Sí, pero usualmente es en mi cuerpo. Así que es un dolor que vos no podés, quizás usualmente no sentís. Sí. Movete ahí, preguntá, sí. al toque. Quiero decir esto también, que para que no quede ningún bache. José, ¿quiénes pueden...? No sé si había más preguntas. Nosotros, sí. Bueno, perdón. Sí. Pero está buena esa. ¿Quiénes pueden recibir palabras de ciencia? La gracia de palabra de ciencia en la Biblia está muy, muy ligada a la sanidad. Entonces, ¿quiénes pueden orar por sanidad? Jesús dijo, los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si todos pueden orar por sanidad, todos pueden recibir palabra de conocimiento. Vamos a la otra pregunta que hablamos, que nadie la hizo, pero que estaba muy buena de responder. Y era, ¿necesito una palabra de ciencia para orar por sanidad? Sí o sí necesito una palabra de ciencia. No. Yo hoy, en esto que conté, en el correo tuve una y oré. Pero en el negocio no tuve una. La persona manifestó un dolor ¿y cuál es mi fundamento para ofrecer la oración por sanidad? Y
acá nos meteríamos en otro tema, es que yo creo que es la voluntad de Dios sanar. Expresamente, bíblicamente, es la voluntad de Dios. Y ese es el piso o la tabla en la que yo me muevo. O sea, es la voluntad de Dios. Por eso yo puedo agarrar a cualquiera en la calle que veo y decirle, ¿te puedo orar? A la otra pregunta, ¿Josi, todos se sanan? No, no todos se sanan. Eso te iba a decir, Josi, si la palabra de esencia es correcta y no se sanó. No sabemos si no se sanó ahí, primero. Porque la Biblia dice que Jesús oró por un ciego, dice en el instante fue sano, pero otro dice mientras iba fue sano. Entonces hay sanidades que son progresivas porque Dios está trabajando también con esa persona en su fe. Nunca, la Biblia dice, no juzgues nada antes de tiempo. Entonces uno ora y chequea en el momento, pero si en el momento el dolor sigue, ora de nuevo, si sigue, ora de nuevo, si sigue, ora de nuevo, y ya cuando vemos, bueno, tranquilo. O sea, nunca pongamos en duda el poder de Dios porque no se sanó, ni el amor de Dios, ni nada de lo que verdaderamente es Dios y sus características. Ni nuestra misión. Claro. Si oraste por 10 y no se sanaron, no te pongas en duda, como decir, esto no es para mí. No, seguí. La Biblia dice, sean constantes en la oración. Y no dice en la oración por intimidad, en la oración. Oración por sanidad, oración por petición, oración. O sea, ser constantes. ¿Y por qué la Biblia nos dice sean constantes? Porque en la constancia hay desarrollo. O cuando sos constante en algo, se desarrolla. Entonces, te ha pasado y me ha pasado y yo lo veo, que no sea una emoción. ¿Entendés? Que sea constante, porque si es una emoción, solamente el desarrollo es muy chiquito. Y hoy somos una generación que se emociona mucho y que como con modas, ¿no? Yo, por ejemplo, todo ya. Esto de la sanidad yo lo tomé como una bandera en mi vida, decir, Señor, yo quiero ser, si vos me permitís, uno de los que, aunque todos hablen de otra cosa, yo quiero estar haciendo sonar esta trompeta, ¿viste? Como decir, Jesús sana todavía. Hay muchos, bueno, yo quiero ser uno de esos. O sea, que no sea una emoción en mí. ¿Qué me pasó a mí? Y perdón si hablo mucho, Narita, pero por ahí esto le acorta el camino a otros. Todo el que me escuche, yo siempre predico una palabra que es el yendo, predicar, diciendo. Y hace 6 años predico la misma palabra. Y como al año me casé, señora, todos la voy a predicar la misma palabra. Y dijo, no la predico más. Y el Señor me dijo, pero ¿quién te pensás que sos para decirme vos lo que te...? Si yo creo que prediques toda la vida eso. O sea, no se trata de nosotros. Jesús murió en la cruz para que los enfermos sean sanos, para que las personas sean salvas, que no sea una emoción en nosotros, o sea, que lo llevemos hacia adelante, con constancia. Entonces va a haber errores, va a haber momentos donde quizás ores por alguien o por un ser querido y fallezca. ¿Qué haces? Y te levantás y seguís. O sea, que nada condicione lo que la palabra de Dios dice que es verdad. Nada le puede condicionar ni tus emociones, ni mis emociones, ni lo que llega a suceder o lo que no pasa. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Otra preguntita. Bueno, no creo que estamos. ¿La palabra ciencia es solo para la sanidad? No, ya lo dijimos recién. Sí, no. Puede ser para muchas cosas. Sí, de hecho, en San Juan 4, Jesús usa una palabra de ciencia para la mujer samaritana que no es para sanidad física, digamos, que es para salvación. Quiero, por lo menos de mi parte, hablé una banda, cerrar esto y decir que ningún don salva. O sea, la palabra de ciencia es el poder de Dios para revelar el presente o el pasado de una persona. La palabra profética es el poder de Dios para consolar, afirmar, exhortar, a veces dirigir. No sé, el don de sanidad es el poder de Dios para sanar. El don de discernimiento es el poder de Dios para discernir. Pero el poder de Dios para salvar es la predicación del Evangelio. Porque la Biblia dice en Romanos 1:17 que dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. La salvación del alma, o sea, que alguien sea trasladado de las tinieblas a la luz, solo se da por la predicación del Evangelio. Es bíblico. Entonces, ¿por qué yo, hoy fui más intencional con la que se sanó en el negocio? Pues, ya sintió a Dios todo. Sí, pero
Bueno, que después vean su casa, qué No, onda. no. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo que crees en tu corazón, serás salvo. O sea, por la predicación del Evangelio. Entonces, quiero decir esto. En las calles, los dones están al servicio de la predicación del Evangelio. Obviamente que entrenamos y todo, pero oramos por los enfermos, pero el enfermo que se sana fue tocado su cuerpo, pero todavía no pasó algo en su ser. Le tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio es sencillo, ¿no? Jesús murió, Jesús fue sepultado por nosotros, fue resucitado para nuestra justificación. Y la persona, si lo cree, aunque no lo entienda, hoy Nara fue tremendo. Si bien siempre predicamos el Evangelio, esta mujer confesó a Jesús, se tiró para atrás y algo pasó en ella. Entonces, recuerda esto y cierro con esto, que es que a ningún don se le confió el poder de salvar, solo a la predicación del Evangelio, que es locura para el que se pierde, pero para el que se salva es poder. Entonces, es que sí, añadiendo lo que dice José, que en realidad es decir exactamente lo mismo, pero uno experimenta la emoción en el momento que wow, soñé esto, vi esto, que aquello, que lo otro, y pasó y le dije, y wow, y la persona lloró y que no sé qué, y bueno, y que Dios te bendiga y oro por tu sanidad, y viste que Dios existe, y chao. Ok, sí, la persona está teniendo una evidencia de que Dios existe, pero necesita conocer sobre la salvación. sí. De hecho, voy a decir esto también. No es lo mismo la palabra de ciencia en la iglesia que al no creyente. Uh-huh. Si yo te vengo y te doy una palabra de ciencia a vos, por ejemplo, otro día miré a una de tus discípulas, y no sé por qué le pregunté así, ¿cuál es tu comida favorita? Y veo un plato de fideo con tuco en la cabeza. Uh-huh. Y le digo, ¿eso es fideo con tuco? Uh-huh. Ahora, esa palabra para ella, que ya es creyente, es de confirmación. Pero si yo veo lo mismo para alguien que no tiene a Cristo, sí o sí tengo que predicar el Evangelio. Uh-huh. Claro. No sé si me explico. O sea, la ciencia para el creyente es de edificación, pero para el del mundo necesitamos llevarlo a la salvación. Uh-huh. Obviamente que va a ser una decisión de la persona confesar o no a Jesús, claro, como su Señor. Pero para nosotros es... Sí, entender que, un deber, aunque seamos friki de los dones, que yo lo recontra soy, a ningún don se le confió el poder de salvación. Solo a la prédica del Evangelio. Y siempre tener esto, o sea, estoy sintiendo esto, Dios me lo está haciendo sentir, es una manifestación de Él. Él quiere que se sane para las personas que no conocen al Señor, pero el motivo principal es la salvación. Entonces es obvio que si soñaste, que como a mí me pasó con el del dinosaurio, que ya lo contaré, que yo soñé como 4 meses antes, que estaba en un lugar donde habían cosas de dinosaurio, veía un hombre que vendía y le dolía el brazo y que no sé qué. 3 meses después apareció una feria de libros donde había un hombre que estaba vendiendo cosas de dinosaurio y me acordé y dije, ¿what? Esto es lo que yo soñé. Y oramos por él, qué sé yo, fue sano del hombro, el brazo, lo que sea. Pero yo sentí que, ok, soñé todo, igual no es solo porque soñaste y el señor Narita quiere que vos sepas que mirá, te hablo en sueños, no. Yo entendí que todo el quilombo, por así decirlo, todo el... Sí, toda la secuencia. Tiene que ver para que ese hombre conozca a Jesús y que sea salvo. Sí, en realidad sí. Que... Y a veces nosotros damos por entendido que, no sé, Dios me reveló su número de DNI. ¡Uah! Nunca más va a decir que Dios no existe. No, claro, pero tenemos que predicar el Evangelio porque la Biblia dice que la persona tiene que creer en el corazón y confesar con su boca. Entonces, yo lo he dado por sentado muchas veces, la verdad. Y ya digo, no lo voy a dar por sentado. Entonces yo... Pero viste que pasa que, orarle, a veces es como orarle por el codo que le duele igual, fue como que se te hace más fácil, que en realidad es algo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Que lo hacemos nosotros, se te hace como algo más fácil que predicarle la salvación. Pero es que ahí en como que en esa parte como que... Bueno, no, y en esa prédica del Evangelio es donde vos abrís, es el poder de Dios para salvación. Ahí es que no es nuestro poder. Exacto. Cuando vos abrís la boca y le decís a alguien, yo sabés que empecé a decir, yo antes decía, Jesús te ama, Jesús te ama. Sí, yo digo Jesús te ama todavía porque Jesús te ama. Pero yo lo que digo cuando tengo un tiempo es, Jesús murió en esa cruz por vos y se llevó tus pecados y los míos y Él resucitó para justificación. No le estoy hablando a la mente, es porque esa palabra es poder de Dios para salvación. Dios sabe lo que hace ahí.
Entonces, todo esto, sepamos que los dones para la iglesia son para edificación, pero los dones para el que no conoce a Cristo, sí o sí necesitamos que sean para salvación. Ajá. Porque si no... Para los dones no son para salvación, dijiste. Los dones en la iglesia son para edificación, Ajá, para edificar, pero para los no creyentes deben ser para salvación. Ajá, ahí está. Okay. Entonces, si vos salís... Deben ser utilizados como un canal para predicar. Sí, ahora, a veces se van a sanar y no se van a salvar. Y no es que Dios le va a quitar la sanación porque Dios es bueno. Pero nosotros debemos usarlo para salvación. Porque ¿de qué sirve que se vaya sin dolor y se vaya al infierno? Claro. Usarlo para... Porque acá me quedé como... Creo que capaz que algunos de ustedes también. Usarlo para salvación significa no que el don, que una sanidad lo va a salvar, sino que... Para la predicación del evangelio. Eso, ahí va, eso es lo que quería decir. Porque por ahí uno dice, che, no, pero recién estaban diciendo que no, que eso... Bueno, es verdad. Claro. Para salvación me refiero a que sirvan para la predicación del evangelio. Exacto, ahí está. Bueno, creo que estamos bien acá. Sí, acá. a mí me encantó, la verdad, me sentí re cómodo. Josi, gracias. Aunque es con mi hermana, pero me sentí re cómodo. Y sentí que Dios hizo algo. Amén. Estaría bueno que ahora ores. Dale. Porque algunos tipos me pidieron, ¿pueden orar? Bueno, ¿Qué sé yo? yo les voy a pedir a los que están de otro lado que pongan las manos así. Ajá. Yo voy a orar y voy a pedir que como que esa manifestación, ¿no? del aceite o de esos brillos que aparezcan y animate porque Dios está para respaldarte. Miren cuánto duró, que se oscureció un montón el video. Sí, pero bueno, Perdón. lo que importa es el Vamos a tratar de contenido. compensar a la edición. Pero bueno, primero antes de orar, Josi, gracias. Yo sé que somos hermanos y... ¿Qué digo, hermano? ¿Qué digo mi hermano? Nos gustan mucho los Simpsons, chicos, perdón. Pero gracias, porque yo sé que esto también, o sea, esto Josi lo viene aprendiendo y viviendo hace mucho, y también todo lo que él habló tiene un plus de muchas cosas por detrás. Porque a veces uno escucha que alguien habla y cuenta y que se anima, que hay todo por detrás, un apartamiento, hambre, esto que decís de valentía de manifestar, tiempos de oración, de ayuno, inversión, hay mucho por detrás, por así decirlo. Entonces creo que también, seguro muchas cosas que vos hoy estás vivenciando, vos las viviste antes, José, y las pudiste superar con Dios, y hoy estás en el lugar donde estás, con la experiencia que estás. Entonces quiero que sepas que nada, que hubo mucho atrás, y esto no es como para decirte, escuchame una cosa, nene, hubo mucho atrás. No, esto es para que vos sepas que capaz que si vos estás en alguna de esas cosas, esos episodios que seguramente vos también ya has vivenciado, José, que vos sepas que pueden ser superados y que podés más adelante ver la evidencia del cambio, la transformación, del desarrollo en los dones, en la fe, en un montón de cosas. Entonces creo que tu oración no solo va a ir con la autoridad de que orás por los enfermos y los enfermos se sanan, sino que también viene con un peso de haber vivido un montón de cosas que seguramente muchos de los chicos y de las chicas que están viviendo están pasando. Sí, yo creo que lo más importante para atravesar todo y toda situación, ya sea, chicos, de éxito, que te vaya muy bien, o de fracaso, es puesto los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Si te salió bien la cosa, pon los ojos dándole gloria. Si te salió mal, pon los ojos para aprender. Pero no sacar los ojos de él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor, con Ara, Señor, y con cada uno de los chicos y chicas que van a mirar. Yo te pido, Señor, que sea de un efecto multiplicador, Señor. Que lo que hoy hemos hablado se multiplique en personas, en congregaciones, en iglesias, en ciudades, en naciones. Padre, yo de lo que de gracia recibí, yo lo doy de gracia, Señor. Te pido que ahora llenes las manos, Señor, con tu aceite, con tu brillo celestial, en el nombre de Jesús. Te pido espíritu de sabiduría y de revelación que venga sobre cada uno. Padre, que a través de esta charla que hemos tenido, la pasión, Señor, por el perdido, la pasión por lo que te apasiona a vos, se incremente en nosotros, Señor. Y que nada ni nadie lo pueda apagar, Señor. Yo te pido, Señor, y quizás solo en el cielo lo sepa, pero que después de esta charla se traduzca en muchas personas siendo salvas, Señor, viniendo a tu luz, Señor, y muchas personas también siendo sanas, y
y muchos hijos tuyos siendo activados y creyendo en esa identidad que vos nos diste. Padre, yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Buenísimo. Bueno, ha llegado al final de este video. Quedé re negro, mirá. Sí. Porque yo de hecho iba a ir a mover la luz, pero bueno, en la edición todo se puede. Chicos, gracias por haber estado hasta acá en el video, chicos y chicas. Si te gustó el video, obviamente le puedes dar like, te puedes suscribir en la campanita para que te lleguen los... Suscribir en la campanita, no, activar la campanita de notificaciones para que te puedan llegar las notificaciones justamente de los siguientes videos. Josi, no va a ser la primera vez que estés acá. Es la primera vez. No va a ser la primera. No va a ser la última vez. No. Hablamos un montón De los creadores de Luchito y... Bueno, eso... Es la primera vez, no va a ser la última. No va a ser la última, obviamente, chicos, lo vamos a tener varias veces más cositas. Así que, bueno, les mandamos un abrazo, los bendecimos un montón. Y nos vemos en el siguiente video de Pura Blog. Dale play. ¿Estás filmando? Sí, claro. Vamos los pibes. Uy, no te hagas el ataque de risa. Gracias mía, presentar a José, hablar de los videos anteriores, porque este video vamos a hacer las preguntas. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Puro Blog. Como saben, pero me lo perdonaron. Damn, son. Muy bien.